una sentencia insólita. Hoy los grupos de la oposición los grupos del gobierno, los socios del gobierno están diciendo es un golpe de Estado blando. Es un control de la judicatura y una condena sin pruebas, dicen hoy los socios del Ejecutivo. Baltasar Garzón, para empezar, conocemos el fallo, pero no conocemos la sentencia. Porque en un caso de filtraciones, el Supremo ha estimado que esto se podía filtrar y ha querido hacer un 20N pública la condena, no la argumentación. ¿Esto? No, la obligación del Tribunal Supremo es que no se filtre, de modo que si da por hecho que se podía filtrar es que ya no están cumpliendo con su obligación. Y en todo caso, una eventual filtración sería muchísimo menos dañina que lo que está siendo la publicación de un fallo frente al cual ni puedes recurrir, ni puedes argumentar, puedes hacer juicio de pronóstico y mientras tanto estás despellejando al fiscal general del Estado que no sabe a esta hora por qué se le ha condenado. ¿Usted cree que esto es un accidente o que esto es una intención? Bueno, no es que sea intención, es voluntariedad pura y absoluta. Es decir, no es que se han equivocado, no es que no han calculado. Si nosotros estamos haciendo esta valoración y este juicio aquí, exactamente quienes tienen el poder del hecho, en este caso del fallo judicial, saben perfectamente cuál va a ser el resultado. Esto es una bomba de relojería judicial. Es anunciar un fallo que para mí, aparentemente, y podemos hablarlo después, es arbitrario e injusto. Vamos a leerlo porque lo que tenemos condenado. Porque la filtración no está probada. Antes se emite una nota de prensa y esa nota de prensa que contiene los datos que ya son públicos y que el Supremo había dicho, como ya son públicos, aquí no hay violación de secreto, parece revisada ahora. Lo que el Supremo dijo, esto no es prueba de cargo, parece ser ahora la prueba de condena, la prueba no solo de cargo, sino de condena. Lo que el Supremo dijo, esta nota de prensa descartada, parece ser la prueba de la condena. Así que la pregunta es si esto es jurídico o si esto es político. Y esta pregunta es legítima. Escucho en la mesa, dejadme preguntar a los jueces aquí. Victoria Rosell, magistrada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Señora Rosell, ¿esta es una condena jurídica o esto es un movimiento político? ¿Cómo lo lee usted? Bueno, yo no puedo tildar de política la condena. Además, es que todavía no sabemos si realmente ha sido por esa filtración que era muy difícil atribuir únicamente su responsabilidad al fiscal general del Estado, habiendo dudas evidentes y racionales de que pudieran haber sido otras muchas personas que no fueron investigadas. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, de esa instrucción que fue solo dirigida a confirmar una hipótesis, como han dicho también hay otras voces jurídicas, o lo ha sido porque en esa nota de prensa hay algún dato o expresión literal, en concreto los delitos que se reconocían en esa labor del Ministerio Fiscal de aclararla. Pero es que ya hubo un auto del Tribunal Supremo de la Sala en octubre de 2024 diciendo que esto no era el objeto de las diligencias, de la investigación, del juicio y de la acusación. Y hay una garantía muy evidente de que solo puede ser condenado por los hechos por los que ha sido a juicio. Claro, en esta hipótesis en la que cualquiera que comente está en inferioridad de condiciones es porque el Supremo ha decidido, bajo su responsabilidad, dar a conocer el fallo y no la argumentación. Así que no debemos hacer elucubraciones, pero porque el Tribunal Supremo ha decidido no hacer pública todavía la fundamentación. Y en verdad, por esa paradójica razón de no dar lugar a filtraciones, con lo cual, a su vez, está reconociendo que en el Supremo hay filtraciones y no se han investigado ni juzgado jamás. Las hubo en el proceso, las ha habido siempre y entre ellos saben que hay responsables de esta cuestión. Bueno. Pero es que es una situación realmente muy preocupante para la ciudadanía y para el propio Poder Judicial. El hecho de que las filtraciones no se condenan deja paradojas, ni siquiera se investigan, deja paradojas tan significativas como que el día antes de esta condena,
hemos visto cómo se filtra el informe de la UCO sobre el 2% de Santos Cerdán y de Ábalos, pero esto no se ha investigado, la condena llega en esto. Así que, señora Rosell, permítame, porque hoy digo que en estas circunstancias nos cargamos en lo jurídico y la hemos traído a usted, pero tengo aquí una segunda opinión. Esto es como el segundo médico. Voy a buscar una segunda opinión. Baltasar Garzón, señor Garzón, ¿esto es un movimiento jurídico? ¿Hay base jurídica o esto es un movimiento político? Estamos haciendo lucubraciones, partiendo de un fallo. No conocemos la motivación, pero en ese fallo hay un dato relevante para mí, y es que habla de filtración o de revelación de datos reservados, lo cual parece que puede excluir documentos, que sería el correo. Y si dice datos reservados, parece que se está haciendo referencia a los datos que constaban en la nota, con un razonamiento que algún magistrado que va a firmar la sentencia había expuesto en corrillos a periodistas en la misma sede del Tribunal Supremo. Esto es importante, y es decir, que quien tiene por razón de su cargo los datos no los puede revelar al margen de que sean conocidos o no. Esto es una posición doctrinal que yo discrepo de ella, pero que va a estar en el núcleo. Días antes yo hice pública una afirmación en la que dije, ojo, que puede haber una vuelta de tuerca más contra el fiscal general volviendo al punto de partida. Y es que ese punto de partida, llevando razón lo que dice Victoria Rosell, en la sala de apelaciones así lo estableció, pero en el auto de apertura de juicio oral se menciona la nota otra vez, y la acusación del decano del Colegio de Abogados de Madrid centró toda su intervención como testigo en la nota, y pudiera ser que esa es la línea, pero no sabemos más porque no sabemos cuál es. Pero no nos pierdan en lo técnico, porque esto se puede disfrazar de técnico, es muy sencillo de entender. Aquí, hasta ahora, lo que se investigaba es quién ha filtrado la confesión de González Amador. Porque el propio Tribunal Supremo dice, literalmente, les leo, de lo anterior se desprende que, aparentemente, en esa nota de prensa que se emite para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, no hay información indebidamente revelada. Lo que está diciendo el Supremo es: aquella nota no sirve de nada, esto no reveló ningún secreto porque ya se conocían los detalles. Ahora el Supremo se va a enmendar a sí mismo y parece que va a condenar por esto, para protesta del propio abogado de García Ortiz, que lo que decía era esto. Oiga, yo no sé de qué me defiendo, si de la filtración o de la nota que ustedes dijeron que no servía y ahora parece que va a ser la base de la condena. Vamos defendiendo. A estas alturas todavía sigo sin saber si tengo que defenderme de la nota informativa y de su publicación o solo del correo de 2 de febrero. No lo sé. El auto de 15 de octubre dice que la nota no es delictiva porque aparentemente está todo revelado. Yo no sé si eso ha cambiado en su parecer. No lo sé. Pero aún así me tengo que defender. Victoria Rosell, Baltasar Garzón, a los dos les pido lectura de cómo queda ahora mismo el Supremo. El Supremo ahora mismo queda, en fin, bajo sospecha. No se trata solo de una posible incoherencia que hayan realizado, que es verdad que insisto en que es muy difícil y responsabilidad del propio Tribunal Supremo dar a conocer el fallo sin la fundamentación. Es que hay algo más por encima de esa posible incoherencia, que es la garantía del principio acusatorio, que esa es una garantía de valor constitucional, y puede llevarnos a que el Tribunal Constitucional después anule, no ya por el registro, sino incluso por esta cuestión de que nadie puede ser condenado por algo por lo que no ha sido acusado y abierto el juicio oral, o que se desestimó con ese auto que habéis leído literalmente, ¿no? Entonces, ¿en qué situación quedan cuando gente, yo misma, perdí un escaño que no puedes recuperar? Cuando Alberto Rodríguez, después de perder el escaño, el Tribunal Constitucional anula esa decisión del Tribunal Supremo, llegas demasiado tarde. Pero allí se alteró
y no es baladí la composición del Congreso. Ahora estamos hablando de un paso más allá, que es la Fiscalía General del Estado. Entonces, yo comparto con la ciudadanía la preocupación de que un Estado de Derecho puede permitirse culpables a los que no se ha podido juzgar, que no han sido sometidos nunca a instrucción, que no han pisado una comisaría ni un juzgado, ni mucho menos un tribunal, pero no puede permitirse la condena de un inocente. Y ahí hay preocupación también en el Poder Judicial, que ha comentado esta mañana la falta de fuerzas o la falta de orgullo de vestir hoy la toga. Victoria Rosell, le agradezco, gracias, un abrazo. ¿Ha ganado Ayuso? Hemos perdido todos. Y no es solo una cuestión política o que vaya contra el presidente del gobierno, va contra la ciudadanía, o mejor dicho, la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. La Administración de Justicia tiene que ser clara, concreta, que se comprenda. Esto no se comprende. Lo que ha ocurrido después de un juicio que no se quiso retransmitir, pero que se ha conocido, no se entiende. Y si ahora ha habido una variación de objeto y nos vamos a la nota, ¿para qué el registro brutal que se hizo en la Fiscalía General del Estado? ¿Para qué toda la parafernalia que se ha hecho en torno a esto? ¿Qué ha sido? ¿Un ardid de tener en reserva esa nota para al final dar el golpe y decir que había que reservar esos datos? Es muy grave. Ataca a la credibilidad de la justicia, ataca al Ministerio Fiscal, me ataca a mí personalmente. Yo estoy devastado, no me puedo creer lo que estoy viviendo porque ya lo he sufrido y debería de creerme esa posibilidad hace años. Pero creía que no iba a ser posible porque he sido observador desde fuera, aunque próximo, y no tiene sentido. Toda la noche le estoy dando vueltas. No he dormido. Duermo poco, pero no he dormido, porque es que no entiendo nada, no entiendo qué pasa por la cabeza de esos magistrados. ¿Cómo es posible que 5 personas hayan firmado ese fallo, lo hayan hecho de esta manera? Yo sí estoy esperando a los razonamientos, pero es muy grave. Tiene que ser absolutamente convincente porque la polarización y la desconfianza que ha generado esta decisión va a pasar muchos años para que volvamos a recuperar la confianza. Yo la he perdido totalmente. Que lo que es contra 2, que no había unanimidad en el Tribunal Supremo, en un caso tan brutal que ha devastado, como decía Baltasar, a toda la opinión pública, especialmente a la justicia, debería haber sido ya una razón suficiente para resolver. Pero te voy a decir una cosa, visto que no lo han hecho y ellos piensan que han hecho su trabajo, ahora el Tribunal Constitucional va a hacer el suyo. No es admisible, repito, 5 contra 2 para eliminar de la carrera política al fiscal general del Estado es inadmisible. Pero ahora vamos ahora mismo, esto ha abierto esos 2 canales absolutamente. El jurídico, porque en un caso de filtraciones, el Supremo parece haber corrido para evitar filtraciones. Y filtra la condena, pero no los argumentos, no la sentencia. La situación de indefensión es extraordinaria ahora mismo. Y en lo político, porque prácticamente ninguna fuerza esperaba esto. Las 2 cuestiones quedan abiertas y plantean una duda. ¿Se ha hecho justicia o se ha hecho política? ¿El Tribunal Supremo ha seguido dictamen jurídico o dictamen político? Porque esto lo aprueban solo los magistrados conservadores. No solo no hay unanimidad, los magistrados progresistas van a emitir votos particulares. Así que vamos a leer esa fractura que se abre en el Supremo. A conocer algo más a esos magistrados, que son 7, con una mayoría conservadora de 5, entre ellos el propio presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. Será quien escriba la sentencia que argumentará la condena. Es también el fundador de la conservadora Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Más jueces. Otro de los que ha condenado al fiscal general es Manuel Marchena, conocido también por presidir el tribunal que juzgó el procés. Presidió además el Consejo General del Poder Judicial en el año 2018, pero acabó renunciando. Lo hizo después de que se publicasen unos WhatsApp del ex portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, admitiendo que su partido controla desde atrás la Sala Segunda del Supremo.
Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional. Y además, controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Esta jueza, Carmen Lamela, jueza que instruyó el caso del expresidente del Barça, Sandro Rosell, quien le envió a prisión preventiva durante casi 2 años. Recordemos que luego Rosell fue declarado inocente. Y en este grupo hay 2 jueces más, Antonio del Moral y Juan Ramón Verdugo, quien condenó al cantante César Strawberry por sus tuits, sentencia que después anula el Tribunal Constitucional. Las otras 2 magistradas, estas que estáis viendo que conforman el tribunal, son consideradas progresistas y son Susana Polo y Ana Ferrer. Las 2 están en contra del fallo de la condena y lo van a argumentar en un voto particular. Polo es quien debía redactar la sentencia del fiscal general, pero al estar en contra de la misma, lo va a hacer el presidente de la sala. Los socios del gobierno están diciendo hoy, esto es un golpe blando. Cuando uno controla fuerzas policiales, medios de comunicación y judicatura, controla el Estado. Y esto es lo que están denunciando los socios del Ejecutivo, que dicen literalmente que esto es un golpe. Esta es la palabra que están utilizando. Miquel Echarri. Gabriel Rufián también se ha querido pronunciar y le ha dicho al PSOE que esto se podía ver venir. También Rufián ha querido recalcar que solo hace falta 176 votos para lo que él dice cambiar la ley orgánica del Poder Judicial. Es muy evidente el mensaje político que se envía, en efecto. Ahora lo dice más gente, he escuchado también al señor Rufián. Algunos llevamos diciéndolo hace un año. Hay un mensaje muy potente de impunidad. Y hoy hay una fiesta a la que se suman muchos que están celebrando la impunidad. Y es muy grave, porque una regla básica del Estado de Derecho, no solamente la separación de poderes, es también que todos tenemos nuestros derechos iguales y no puede estar nadie por encima de la ley. Nadie es nadie, tampoco la señora Ayuso. Por lo tanto, muy grave, muy triste, muy preocupado, pero también con muchas ganas de combatir todo esto porque es profundamente injusto. Es más, me apena mucho ver a periodistas que no defienden el periodismo, me apena mucho ver a jueces que no defienden la justicia, pero desde luego no nos va a restar ni un ápice de voluntad de seguir luchando por la democracia, por el derecho y por la verdad, que parece que algunos han olvidado la importancia de la palabra la verdad. Ministro, ¿usted cree que esto es una sentencia jurídica o política? Es imposible opinar sobre los fundamentos jurídicos porque no tenemos la sentencia, tenemos solamente el adelanto de un fallo, pero lo que puedo afirmar, y si alguien es capaz de desmentir lo que voy a decir que lo haga, es que varios periodistas de reconocido prestigio le han dicho al juez a la cara que no habían recibido esa filtración del fiscal general. Fin. Esta sentencia viene a decir que todos esos periodistas han mentido y son periodistas de verdad, gente que lleva muchos años luchando precisamente contra el poder, que lleva muchos años peleando por la verdad y que han sido claros y contundentes. Este juicio no investigaba 8 cosas, investigaba una y era si había habido una filtración, sí o no. Y le han dicho allí, quien lo sabe de verdad, nadie sabe de verdad qué pasa más que el que ha recibido esa filtración. Y varios de ellos han afirmado de forma contundente que no es así. Pero todo esto es una broma de mal gusto, porque todo esto tiene su origen en un supuesto delito cometido por la pareja de la señora Ayuso. Esa es la verdad. Y en ese momento se pone a funcionar la maquinaria de Miguel Ángel Rodríguez para desviar la atención, para presentar una denuncia al que persigue el delito. Y por lo tanto es profundamente triste, pero triste para todos, porque hoy es el fiscal general y mañana puede ser cualquiera. El mensaje es demoledor. Yo tengo una pregunta que desde luego creo que es muy importante. Si se empieza condenando a un inocente sin pruebas, nos vamos a acabar, espero, liberando a un culpable con todas las pruebas. Espero. Señor López, ¿ustedes lo toman como una advertencia a ustedes? Sí, puede caer un fiscal general del Estado, puede caer una esposa, un hermano. ¿Ustedes lo toman como un mensaje al presidente del gobierno? Mire, este gobierno es profundamente respetuoso con la justicia, más incluso que algunos jueces. Por eso, precisamente, acatamos la sentencia y pondremos en marcha los mecanismos que hagan falta. Pero lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo. Por favor, eso no. Por favor, que nos traten como adultos. ¿Hay gente que está politizando la justicia? Es evidente. ¿Hay casos donde hay cosas que sustanciar y casos que no? Es evidente.
¿Hay gente que está utilizando la justicia para hacer política? Por supuesto que sí. Eso es así. Por cierto, tampoco es nuevo, ha pasado en muchas ocasiones. En estos 50 años de democracia no es la primera vez que vemos una sentencia injusta. No es la primera vez que vemos cómo se archivan denuncias con todas las pruebas contra dirigentes del Partido Popular y cómo se absuelve en casos donde había pruebas. No es la primera vez. Los periodistas fallan a veces, los políticos fallan, los jueces son los únicos que nunca fallan. Son los únicos sobre los que no se puede criticar, no se puede opinar. Yo no puedo comulgar con ruedas de molino, yo no puedo aceptar algo que sé que es falso, porque además he escuchado a los verdaderos protagonistas, a los que saben la verdad, por cierto, a los que solo tienen la verdad, a gente cuya profesión consiste en eso, en la verdad. Ser tan contundentes, no es tan fácil que un periodista se moje de esa forma como han hecho, porque saben que están defendiendo la verdad. Y todo eso da igual. Señor López, he pedido su dimisión, la del gobierno, y no un relevo, sino simplemente la convocatoria de elecciones. ¿Esto puede provocar esa crisis política? Bueno, yo creo que el Partido Popular pide la dimisión una vez cada media hora más o menos, da igual, porque llueva, porque truene, por lo tanto el señor Feijóo ya hace eco, ya no hay quien le escuche ni quien le siga. De hecho, por cierto, es un drama porque una vez más se demuestra que no pinta nada, que aquí quien manda es la señora Ayuso y el señor Aznar, que dijo aquello del que pueda hacer que haga, y en eso estamos, en que el que pueda hacer que haga. Por lo tanto, este gobierno va a seguir luchando por defender la democracia, por defender los valores constitucionales, por defender la igualdad entre todos los españoles. Imagen en directo, señor López. Ahora mismo están llegando los Reyes al Congreso de los Diputados. Hoy la imagen es una imagen que se pretendía institucional. Está siendo una imagen hoy de confrontación, de choque de poderes. ¿Qué tipo de fiscal, señor López? ¿Qué sucesor va a tener Álvaro García Ortiz? No voy a entrar en eso, le corresponde al ministro de Justicia. Ya dijo ayer que cuando proceda, cuando sea menester, no tenemos la sentencia todavía, se procederá a activar los mecanismos, pero yo vuelvo a subrayar la importancia de algo que es muy de fondo y que en el fondo depende de la gente. La gente tiene que saber si se quiere dejar. Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Le agradezco que atienda la llamada de la cadena SER. Hasta ahora la Unión Progresista de Fiscales estaba estudiando lo que ha sucedido hoy, el fallo por el que se inhabilita al fiscal general del Estado. ¿Cuál es la lectura que hacen desde la UPF? Déjeme, por favor, que mis primeras palabras, y lo hago con enorme responsabilidad como presidente de Unión Progresista de Fiscales, sean de afecto, de cariño y de respeto profundo a nuestro fiscal general del Estado. Déjeme decirle a la sociedad que para nosotros ha afrontado este proceso con una dignidad y una serenidad que solo están al alcance de quienes creen en el servicio público por encima de sí mismos. Déjenme decirles que ha soportado una presión brutal, sin perder en ningún momento ni la compostura ni el compromiso con la institución. Y por eso quiere transmitirle a él y a la sociedad que para nosotros no está solo, que quienes trabajamos en la justicia, quienes conocemos su trayectoria y su integridad, sentimos que esta condena nos golpea también a nosotros. Y decimos esto porque ha actuado como un auténtico escudo, como un paraguas que ha protegido al conjunto de la carrera fiscal. No ha intentado trasladar responsabilidades ni ha señalado a terceros, y ha asumido él solo un peso que en realidad era colectivo, sabiendo que la institución estaba siendo cuestionado a través de su figura, y eso no lo hace cualquiera. Así que, dicho esto, le digo que para mí es uno de los días más tristes de mi carrera profesional. Le veo muy dolido, muy tocado. Pues jamás pensé que esto podía pasar. Los fiscales estamos noqueados, estamos tristes, estamos en shock institucional. Y déjenme que les diga, y yo entiendo que ustedes son analistas políticos, no lo entiendan como que yo les digo a ustedes, pero para mí, quien vea esto únicamente con gafas políticas, comete un grave error
y además incurre en un desconocimiento de lo que significa el Estado de Derecho. Las consecuencias, señoras y señores que me están escuchando, de esta condena no solo afectan al fiscal general, van a afectar al día a día de la justicia y sobre todo la seguridad con la que un fiscal podrá tomar decisiones mañana en cualquier juzgado de España. Los que estuvimos en el juicio, y yo lo estuve, y yo he seguido con mucha atención el juicio, somos también juristas. Yo tengo afecto al fiscal general, pero soy jurista. Y les digo hoy que no encontramos un solo elemento probatorio que permita sostener esta condena en un país donde la presunción de inocencia es un derecho fundamental. Pero entonces tenemos que asumir que el Tribunal Supremo de España ha condenado e inhabilitado al fiscal general del Estado sin pruebas. Nosotros afirmamos que hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y que esto va a tener consecuencias profundas para la confianza en la justicia. ¿Cree que entonces ha habido lawfare, condenar a un inocente sin pruebas? Mire, yo lo que sí que le puedo decir es que nos parece muy grave, y lo decimos con responsabilidad institucional, que el Tribunal Supremo haya adelantado el fallo sin ofrecer la motivación jurídica. Recordemos todos que el Supremo actúa en primera y única instancia, no hay apelación, no hay una segunda lectura. La esencia misma de la presunción de inocencia en un Estado de Derecho está en la motivación de las sentencias. Privar al condenado y privar a la sociedad española durante días o semanas de esa explicación es un gravísimo error que causa un enorme daño adicional al afectado y a la institución. Esas decisiones, en opinión de UPF, alejan a la ciudadanía de la justicia, generan desasosiego y alimentan una sensación peligrosísima de opacidad. El respeto institucional no está reñido con decir claramente que hoy se ha producido un fallo procedimental que erosiona la confianza pública. ¿Cree que ha sido un fallo o cree que ha sido una decisión? Es una decisión de la que tenemos que conocer la motivación. Y fíjense otra cosa también, creo que lo han dicho ustedes, Aimar, sí. Esta decisión del Tribunal Supremo no solo cuestiona la credibilidad profesional del fiscal general y de sus colaboradores, cuestiona también la labor de todos los fiscales y de profesionales de la comunicación que verificaron hechos y contrastaron información. Por tanto, el mensaje que se está enviando hoy sin motivación en una sociedad democrática es que informar con veracidad, desmentir un bulo, defender la verdad institucional puede convertirse en un riesgo penal que ha llevado a la condena sin motivación a día de hoy contra el fiscal general del Estado. Si esto cree usted que a mí no me preocupa, le digo que me preocupa muchísimo y que esto provoca un daño no solo individual, sino estructural. Pero usted entiende, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, que ahora mismo haya ciudadanos en su casa que estén aterrados pensando: el presidente de una de las mayores asociaciones de fiscales nos está diciendo que el Tribunal Supremo ha sido capaz de condenar al fiscal general del Estado sin pruebas. ¿Qué podrán hacer con cualquiera de nosotros? Lo que me quiero dirigir a la sociedad española es que, lo reconozco, estamos tocados los fiscales, pero no estamos hundidos. Somos una institución fuerte, orgullosa de su función y consciente de su responsabilidad. Ustedes lo han dicho también. Esto es un debate también si los fiscales somos o debemos ser un apéndice de los jueces y tribunales. Y no lo debemos ser. Pero no porque los fiscales seamos más, sino para que el sistema funcione bien. A los tribunales también les interesa que somos autónomos. No nos vamos a rendir, vamos a pelear y no vamos a ser un apéndice de los jueces y tribunales. No sería bueno para la justicia. No vamos a renunciar a nuestra misión, vamos a seguir defendiendo la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, y se lo digo hoy, que es uno de los días más tristes de mi carrera. ¿Ustedes creen que se ha jugado en el tablero de la Fiscalía un partido entre el Tribunal Supremo y el Gobierno? ¿Una embestida del sector conservador de la Judicatura contra el Gobierno? Pues quien haga esa lectura y que lo haya visto así, comete un gravísimo error, Aimar, porque esto no va... El gobierno de Pedro Sánchez algún día terminará y vendrá otro, pero el daño que se hace hoy a la justicia y a la Fiscalía, eso va a tardar mucho en levantarse. ¿Ha podido hablar con García Ortiz? Pues le he mandado un mensaje, pero me da tanto apuro cómo lo estará pasando un hombre al que respeto y aprecio, que no me he atrevido a llamarle, Aimar. No me he atrevido porque me da vergüenza.
A mí me da vergüenza. Entonces, por eso he querido que mis primeras palabras fueran para él, para su familia, para sus amigos, para sus colaboradores, porque es que, además es que es una buena persona, es que lo es, porque yo le conozco. Y bueno, pues hay días que son pesadilla y esto me parece que es una pesadilla que nos va a acompañar muchos días. Thank you.